Saludos a todos y a todas, compañeras y compañeros de guerra. Bienvenidos a este espacio donde hablamos de relaciones internacionales y asuntos importantes de la política internacional. El asunto que quiero hablar el día de hoy hace referencia a las informaciones que circulan en la prensa, haciendo un poco de alusión a la invasión de Ucrania y a la guerra que pudieran generar una hambruna mundial. Si ustedes me han escuchado por este medio a través de diferentes plataformas, ya sea en la plataforma de videos, a través de emisiones de podcast, sabrán que en mi caso me gusta mucho explicar un hecho social o bélico desde la filosofía de la historia, ya que como yo digo, saber de historia y sobre todo la historia mundial contemporánea nos permite entender la realidad desde su presente, desde el pasado y tal vez hacer una pequeña proyección y en este caso explicar para entender lo que se avecina o lo que pudiera ser. Fíjate que por ahí del 18 de marzo del 2022, es decir, en épocas muy recientes, Michael Fakhri, quien es el relator de la Organización de Naciones Unidas sobre Derecho Alimentario, manifestaba que la guerra en Ucrania puede producir hambrunas globales y catástrofes alimentarias. Esto se debe a que la invasión a Ucrania había aumentado las tasas de malnutrición tanto en Ucrania como en Rusia. Sin embargo, y de acuerdo a estos supuestos, estaremos tú y yo de acuerdo que la guerra ha destapado otros agujeros que se vienen a sumar a las problemáticas que vemos en los medios de comunicación. Por ejemplo, el hecho de que todas estas cuestiones belicosas ponen a Rusia como el enemigo de Occidente, el enemigo de Bruselas, por decirlo de alguna forma. Generalmente este tipo de problemáticas hoy están vinculadas con la dependencia del gas ruso y el comercio, y cuestiones que tienen que ver con la producción de alimentos en Ucrania. Y a este respecto, como decía un servidor, al menos en la introducción, es necesario analizar un poquito la historia porque creo yo que ahí vienen varias lecciones. Lecciones que van desde la Ucrania independiente o supuestamente independiente hasta la Ucrania soviética. Estas dos diferenciaciones se pueden ver en temáticas como el lenguaje y la forma en cómo se interpreta la historia. Por ejemplo, en los medios de comunicación se puede ver en The Guardian, BBC, The New York Times. Estos medios han adoptado la palabra Kiev en ucraniano y no la escritura y la pronunciación tradicional rusa que es Kiev para hablar de la capital de Ucrania. Lo mismo pasa con las áreas geográficas de Donetsk en ucraniano, que los ucranianos son los que usan esta pronunciación, y Donetsk, que es la forma rusa en cómo los rusos hablan de esta área geográfica. Y aunque pareciera ser que no tenga mucha importancia esto de las pronunciaciones o la forma de cómo se debe describir la capital, si en ruso o en ucraniano, hay que pensar que la historia tiene un ciclo y también merece su propio respeto. Sin embargo, para esta área en conflicto, el hecho de olvidar la historia es algo impensable, ya que la gente con el paso del tiempo, y digamos la gente olvida muy rápido en algunas cuestiones, olvidar su registro histórico, su pronunciación, incluso cómo es que llegaron ahí, es algo impensable que pone en peligro toda una conciencia nacional. Y regresando con las ideas de Fakhri, recordaba este sujeto que tanto Rusia como Ucrania son los principales países exportadores de cereales del planeta, advirtiendo que este conflicto está generando consecuencias en el suministro de alimentos de países como Egipto, Turquía, Bangladesh o Irán, que importan mucho de su trigo de estos países en conflicto. Pero el riesgo de escasez de alimento se extiende a países como Líbano, como Túnez o Pakistán, y hay que recordar que muchas de estas naciones que estamos mencionando como Yemen o Pakistán tienen ya de por sí sus propios conflictos internos. En cuanto a la posición de Ucrania respecto a que si el conflicto se extiende, este país afirma que puede verse obligada a restringir sus exportaciones, y del mismo modo el Programa Mundial de Alimentos,
que está proporcionando ayuda humanitaria y alimentaria de emergencia a las personas en varias zonas del país de Ucrania, se encuentran ante la problemática del alza desmedida de los precios, que de hecho este programa de alimentos para personas que han sido desplazadas por la guerra, pues están sujetas también al alza de los precios máximos de los mismos, que ha alcanzado sus máximos históricos. Probablemente, ya que está empezando a salir esta información en algunos medios de comunicación diarios, la internet por ejemplo, la solución pertinente respecto al problema del hambre, al problema del suministro de cereales, pues sería pensar en el hecho de que la Unión Europea, y de hecho está sucediendo así, tenga que ver que ante la falta de alimentos se tenga que ir a la producción de los alimentos transgénicos, es decir, de los organismos genéticamente modificados. Tomen en cuenta que esta cuestión de los alimentos transgénicos, organismos genéticamente modificados, pues tiene varias implicaciones, tanto si son alimentos seguros como si no. Sin embargo, debido a las implicaciones, valga la redundancia, de la guerra, que podremos resumir en 3, se encontrarían la crisis humanitaria, los refugiados, el desbocamiento, por decirlo de esa forma, de los mercados energéticos y el alza de los precios. A este respecto, tanto la crisis humanitaria como el alza de los precios en diferentes productos, incluidos los energéticos también, puede traer esa posibilidad de que la Unión Europea tenga que permitir desde la importación hasta la producción de alimentos transgénicos. Y bueno, esta es una pequeña charla de algunas noticias que he visto y que me han llamado la atención, que se van a sumar a los últimos acontecimientos relacionados con el tema de Finlandia y si está coqueteando con la OTAN, y también el precio o los cortes, mejor dicho, de luz hacia Finlandia derivado de su posición frente a la OTAN y a la problemática de Rusia, que si ve una amenaza o no, este tipo de cuestiones. Si te gusta este episodio, por favor suscribe, y bueno, te dejo algunos enlaces en la parte de abajo, y en cuanto pueda saco más información respecto a Finlandia. Espero te haya gustado esta emisión. Saludos.